buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexión Global en este día lunes 1 de marzo. Mi nombre es Jacinta Molina y durante los próximos minutos los voy a estar acompañándose en la revisión de todas las noticias internacionales de las últimas horas, que vamos a comenzar con lo ocurrido ayer en Orlando, Estados Unidos, con la reaparición nada más ni nada menos que de Donald Trump, el expresidente estadounidense, que en medio de esta instancia, la Conferencia de Acción Política Conservadora, que de hecho es una asamblea que reúne a diversas corrientes del movimiento conservador de los Estados Unidos, hizo su primera aparición pública desde que dejara la Casa Blanca en enero pasado. Una instancia rodeada de adherentes que lo aplaudían. Ustedes ven ahí en las imágenes fervientemente en medio de sus palabras, un discurso que se extendió por más de una hora, en el que básicamente sigue sosteniendo que la elección le fue robada sin prueba alguna, y pese ya a toda la evidencia que hay por parte del trabajo que se ha hecho de conteo de votos y también la ratificación de este, bueno, el exmandatario sigue insistiendo en que él ganó la elección. Hay dos puntos importantes de las palabras que entregaba Donald Trump en este discurso, además de sus críticas a lo que ha sido la gestión de Joe Biden en estos primeros días. A todo esto hay que mencionar que esta figura de oro que estaba también en las afueras del salón donde se realizó el discurso de Donald Trump también generó bastante euforia por parte de sus adherentes. Una figura de oro que se hizo de Donald Trump, hecha por el artista Tommy Sigan, que de hecho construyó esa figura en México y que fue vendida también durante esta conferencia. Pero volviendo al discurso de Donald Trump, hay dos puntos bastante importantes que él mencionó el día de ayer. El primero de ellos es que negó que esté dentro de sus planes formar un nuevo partido, y con eso también da luces de que su intención es luchar por el liderazgo del Partido Republicano en los próximos años que se vienen. Y pese que hay algunos que piden volver a la moderación, que han sido críticos incluso de los últimos acontecimientos en torno a Donald Trump, especialmente lo ocurrido con la toma al Capitolio, hay otros también que siguen de su lado, más aún considerando la alta votación que obtuvo en la elección presidencial. Si bien no la alcanzó para derrotar a Joe Biden, fue de hecho el segundo candidato más votado en una elección de ese tipo, y por eso también hay muchos que están conscientes, especialmente en la facción más extrema del Partido Republicano, que deben conservar ese capital político, y él lo está aprovechando, por ejemplo, en instancias como esta. Otro punto también es que dejó abierta incluso la posibilidad de competir nuevamente por la Casa Blanca. Vamos a escuchar de hecho parte de lo que Donald Trump dijo en este discurso el día de ayer. Nunca ha habido un viaje como este, nunca ha habido un viaje tan exitoso. Lo comenzamos juntos hace 4 años y está lejos de terminar. Siguen diciendo, él va a comenzar un nuevo partido. Tenemos el Partido Republicano, que va a unirse y será más fuerte que nunca. No voy a empezar un nuevo partido. Ahí aseguraba eso, decía que para qué partir con otro partido si eso puede dividir los votos, especialmente dentro del sector conservador. Recordemos que es una de las primeras instancias también que tenemos para escuchar qué es lo que ha pensado Donald Trump desde que dejó la Casa Blanca y comenzó la administración de Joe Biden, porque, por ejemplo, ya no tiene a su disposición la cuenta en Twitter, un espacio donde frecuentemente él opinaba de lo que ocurría en la actualidad estadounidense e incluso también internacional. Ha sido también vetado de varias plataformas de redes sociales, por lo tanto también esta era la primera instancia en la que podía entregar un discurso, además también con la facilidad de tener un salón lleno de sus adherentes también a su favor en medio de esta reaparición pública que hizo el exmandatario estadounidense. Vamos a seguir revisando información de los Estados Unidos, ahora con la agenda de quien ocupa ya el sillón presidencial en ese país, Joe Biden, quien el día de hoy de hecho va a tener su primera videollamada con el presidente de México. Es una instancia incluso en la que se espera que Andrés Manuel López Obrador converse algunos temas bastante complejos
complejos, especialmente el tema de la vacunación, que ha ido un poco lento en el país norteamericano, en México en específico, y es por eso que ya han adelantado desde el gobierno de ese país que en parte de esta conversación también el presidente mexicano le va a pedir a Joe Biden compartir parte de las vacunas que tiene Estados Unidos también a su disposición para el plan de vacunación. Sabemos que durante esta semana ya se va a sumar una tercera inoculación en los Estados Unidos, que es la vacuna de Johnson & Johnson, que ya ha sido aprobada también por la agencia reguladora de ese país. Pero en vista también de las complejidades que ha tenido México para llevar a cabo su plan de vacunación, y también considerando que López Obrador ha abogado para que los países más ricos, que han tenido también más facilidades para acceder a las vacunas, puedan compartir con aquellos más pobres, va a ser parte de esta conversación ese punto. Y desde la Casa Blanca se ha conocido que habría una disposición de Biden a hablar de ese tema, a discutirlo, a ver la posibilidad si es que eso es posible o no. Así que el proceso de vacunación también va a ser parte de los ejes de esta conversación, la primera videollamada que ambos mandatarios norteamericanos van a tener. De hecho, durante esta jornada Biden ya había hablado, de hecho, con el primer ministro de Canadá también, Justin Trudeau, en días anteriores, precisamente como parte de esta política internacional que ha llevado a cabo de empezar a ya limar las asperezas y dialogar mejor con sus vecinos, especialmente dada la relación que hubo también durante los años de gobierno de Donald Trump, precisamente con los países limítrofes de los Estados Unidos. La migración también va a ser otro tema que va a ser abordado en esta videollamada que se va a realizar durante esta jornada por parte de los presidentes de Estados Unidos y de México. Por cierto, también vamos a estar atentos a ese hito comunicacional que se va a desarrollar el día de hoy, y por cierto también las conclusiones que se vayan a entregar por parte de ambos gobiernos dentro de los puntos que se vayan a discutir el día de hoy. Bueno, y vamos a seguir revisando noticias relativas a los Estados Unidos, porque el fin de semana pasado, de hecho el día viernes, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos entregaron ya sus conclusiones respecto a la investigación por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Turquía, ocurrido el año 2018. Estos informes de inteligencia ya entregan la conclusión, según esta investigación, de que hubo responsabilidad por parte del príncipe heredero de Arabia Saudita en aprobar, capturar o incluso matar al periodista. Una situación también que ha generado polémica y también rechazo por parte de Arabia Saudita. Pero vamos a ver todas las repercusiones y, por cierto, también más de este informe en la siguiente nota. I am devastated than ever before. I think the report speaks for itself. Son 3 páginas de un categórico informe de la inteligencia de Estados Unidos que concluye que el príncipe heredero de Arabia Saudita autorizó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi por considerarlo una amenaza, documento desclasificado por la Casa Blanca que el reino ha calificado de negativo, falso e inaceptable. Now I believe he will never come back. I would like to see the world leaders to take an action for justice for Jamal. Justicia que el reino de Arabia Saudita dice ya haber aplicado contra los responsables del asesinato, aunque pese a las conclusiones del informe, el presidente estadounidense Joe Biden aún no ha impuesto sanciones directas contra el heredero saudí. El príncipe heredero debe enfrentar su responsabilidad. Dejarlo impune sería inconcebible, especialmente ahora que se ha publicado este informe. Estas cámaras de seguridad revelan los últimos minutos de vida de Jamal Khashoggi. El periodista entró a la embajada saudí en Turquía, donde se le perdió el rastro. La policía determinó que un grupo de agentes lo drogó y desmembró para después deshacerse de su cuerpo, que nunca fue encontrado. Las sospechas apuntaron de inmediato al príncipe heredero, mientras el exmandatario Donald Trump daba declaraciones como estas. El hecho es que tal vez lo hizo o tal vez no. No hay evidencia que lo vincule a él con el asesinato de Khashoggi. Una eventual sanción de Estados Unidos al Reino de Arabia Saudita pondría en peligro la cooperación que mantienen en la lucha contra el terrorismo, por lo que por ahora el gobierno de Joe Biden impuso restricciones de entrada a saudíes que amenazaron a disidentes en el extranjero.
Hemos tomado medidas con lo que llamamos la prohibición de Khashoggi, al imponer restricciones de visado a 76 saudíes que se cree han estado involucrados en amenazar a disidentes en el extranjero, incluido el asesinato de Khashoggi. Restricción que para los grupos de derechos humanos es insuficiente. Biden aseguró tras hablar con el rey de Arabia Saudita que los harán responsables por las violaciones de este tipo, aunque no mencionó el caso de Jamal Khashoggi. Bueno, y para hoy, de hecho, se espera que el gobierno de los Estados Unidos se refiera más sobre este informe y también las directrices de cuál va a ser su política con Arabia Saudita, especialmente luego de conocer ya los resultados de esta investigación, que también sigue generando polémica porque el hecho de que aún no hay un pronunciamiento sobre si va a haber una sanción en específico a la monarquía y al príncipe heredero ha generado molestia, también revisando declaraciones de Joe Biden cuando estaba postulando a la Casa Blanca y era más enfático también sobre esta línea. Una situación también que se espera tener más antecedentes en todo caso durante esta jornada. Con esa revisión en la información, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en Conexión Global, pero no se despegue la sintonía de CNN Chile porque ya regresamos con más noticias internacionales. Seguimos haciendo Conexión Global a través de la pantalla de CNN Chile y vamos a revisar información ahora que llega desde Myanmar, donde continúan las protestas en contra del golpe de Estado que el pasado 1 de febrero derrocó a la líder de facto Aung San Suu Kyi. Y de hecho, ella el día de hoy compareció de manera telemática ante la justicia de ese país, donde se le vio de buen estado, dice su abogado defensor, y donde se le acusó también ahora por el cargo de incitar al desorden público. Todo esto mientras continúan también las manifestaciones que también se han desarrollado durante esta jornada en ese país y luego de la jornada más violenta y más mortal. 18 personas fallecieron el domingo en medio de estas mismas protestas según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ya son en total 30 las personas fallecidas en todas estas manifestaciones que se han registrado desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. Vimos la semana pasada que incluso también en uno de los días se registró una manifestación a favor de la Junta Militar, donde también se generaron algunos incidentes, enfrentamientos directos entre quienes estaban participando de esa manifestación también a favor del golpe, contra quienes salieron a las calles a protestar hasta con cacerolazos en contra de esta acción militar que ha derrocado al gobierno de Aung San Suu Kyi. Y ustedes ven ahí las imágenes también de esta violencia que va aumentando en la ex Birmania y que tiene preocupada también a la comunidad internacional. Gobiernos de diversos países han condenado todo esto. También Naciones Unidas ha llamado a un restablecimiento del orden democrático en ese país y las manifestaciones, lo cierto es que ya no se concentran solamente en ciudades grandes como Rangún o Mandalay, sino que son ya 7 ciudades de ese país las que registran continuamente manifestaciones en contra del golpe de Estado. Por lo tanto, también hay muchísima preocupación local, por cierto, por lo que está ocurriendo. Hay grupos considerables de personas que diariamente salen a protestar pidiendo la liberación de Aung San Suu Kyi y también el restablecimiento del orden democrático, pero también dentro de la comunidad internacional por la escalada de la violencia en ese país, también la represión policial que acusan, por ejemplo, organizaciones como Naciones Unidas también ante los últimos acontecimientos, especialmente con el registro del uso de balas y también gases lacrimógenos por parte de la policía para intentar dispersar estas manifestaciones con un uso también extremo de la violencia, y eso también es lo que ha preocupado a la comunidad internacional en vista también de estas protestas que ya suman más de 20 días consecutivos realizándose en ese país y que lamentablemente dejaron el día de ayer la jornada más violenta y más mortífera, ¿no? Con 18 personas que perdieron la vida, sumando así un total de 30 según agencias internacionales y organismos también de derechos humanos que ya han fallecido en Myanmar producto de estas manifestaciones en contra del golpe de Estado.
Situación que preocupa sin duda en Myanmar, pero también hay otras noticias que han acontecido acá, en específico en Sudamérica, porque siguen los escándalos sobre el proceso de vacunación que se ha registrado, por ejemplo, en algunos países de la región. El viernes pasado, de hecho, renunció el ministro de Salud de Ecuador, y a eso se suma también las continuas manifestaciones que se pueden ver en las calles argentinas en contra del llamado vacunatorio VIP, ¿no? Este escándalo que se desató hace más de una semana en la nación trasandina. De todo eso vamos a revisar en el siguiente informe. La indignación se hizo sentir este fin de semana en las calles de Buenos Aires. Con carteles, banderas y tambores, miles marcharon para pedir la renuncia del presidente Alberto Fernández y su gabinete por el escándalo de la vacunación VIP. Que se vacunen los políticos antes que el pueblo no tiene sentido. En cualquier país normal tendrían que renunciar todos. Este presidente no está capacitado para agarrar en Argentina. Hace cuenta que es un barco sin capitán. Que se vayan todos fue uno de los gritos que se escuchó en la puerta de la Casa Rosada. Marcha pacífica la mayor parte del tiempo, aunque no exenta de enfrentamientos entre detractores y adherentes del oficialismo. El destape de un vacunatorio exclusivo funcionando en el Ministerio de Salud desató los cuestionamientos contra Fernández y forzó la renuncia del ministro Ginés González. Y es que 70 personas se beneficiaron con la inoculación anticipada. La vacuna de la oligarquía acá ha sido como lo que rebalsó el vaso. Es algo indigno. Durante la marcha, los manifestantes dejaron frente a la mansión presidencial más de 10 bolsas mortuorias con los nombres de los vacunados irregulares, hecho que el mandatario argentino calificó como un acto de barbarie. Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie. Escándalo en el país vecino que se está repitiendo en Ecuador. Juan Carlos Ceballos presentó su renuncia. El ministro de Salud ecuatoriano dimitió en medio de denuncias de supuestas irregularidades en la vacunación contra el COVID-19, y es que hace un mes reconoció que su madre fue inoculada, pero el escándalo estalló al trascender que existían invitaciones y un listado VIP de vacunados. Pese a que desestimó las acusaciones, sí reconoció errores. Todos hemos cometido errores. Esta es una pandemia que nos ha enseñado la importancia de reconocer los errores. El ahora exministro podría ser llamado a enfrentar un juicio político. Sin embargo, medios locales aseguran que Ceballos abandonó el país este sábado, al día siguiente de haber renunciado. Era el informe de Isel Guerra también contándonos todas estas situaciones, y de hecho el día de hoy el presidente Alberto Fernández tiene que dar inicio a las sesiones ordinarias en el Congreso argentino en medio también de este escándalo. Así que vamos a ver también cómo puede salir al paso de esa situación que sin duda también ha sido criticada por las fuerzas políticas en ese país. Nosotros vamos a continuar revisando la agenda internacional ahora con algunos matices, eso sí, de espectáculos, especialmente con lo acontecido el día de ayer con una nueva entrega de los Globos de Oro, eso sí, la primera en tiempos de pandemia y con todas las medidas de distanciamiento físico y también de una transmisión que se llevó prácticamente de manera telemática a través de videollamadas, donde los nominados y sobre todo también los ganadores como Emma Corrin, ahí la actriz de The Crown, se dieron por enterados de su triunfo. Lo mismo, por ejemplo, pasó con Josh O'Connor, también actor de la serie The Crown, que fue de hecho una de las grandes ganadoras de esta edición de los Globos de Oro. 4 premios de las 6 nominaciones que tenían. Y vemos en imágenes también ahí a Chloe Zhao. Ella es directora de la película Nomadland, que también fue una de las grandes ganadoras de esta versión de los Globos de Oro. Y de hecho lo interesante en este caso es que ella se convirtió ayer en la segunda mujer en ganar la categoría de mejor dirección, y de hecho es la primera de origen asiático. Todo un hito también en medio de los cuestionamientos que ha tenido Hollywood y sobre todo también el grupo de periodistas extranjeros de Hollywood, que de hecho son los que están detrás de esta premiación, la Asociación de Periodistas Extranjeros, que han sido fuertemente cuestionados por ejemplo, no tener gran diversidad también, sobre todo racial, entre quienes son sus integrantes. Una situación
situación que ha sido fuertemente cuestionada y bueno, ahí vemos parte de premios también que apuntan precisamente a destacar la diversidad racial, además también del trabajo cinematográfico de tanto estas cintas como también estas series de televisión que han sido galardonadas en los premios de oro el día de ayer. De hecho, las presentadoras Tina Fey y Amy Poehler ayer incluso partían la ceremonia con esa crítica, haciendo ese cuestionamiento, y luego ya conocíamos el hito de la primera mujer de origen asiático en ganar un premio a la mejor dirección, una categoría que ha sido ampliamente favorita, digamos, o le ha dado favoritismo a hombres dentro de los años que se ha ido realizando esta premiación. De hecho, desde 1984 que una mujer no ganaba el premio a la mejor dirección en los Globos de Oro. Y otro punto también sumamente llamativo es el hecho de que el streaming y sobre todo Netflix resultaran entre los grandes ganadores de esta edición de los Globos de Oro, con The Crown, como ya lo veíamos en las imágenes, llevándose de hecho 4 de las 6 nominaciones a las que aspiraba en esta ceremonia, en donde se ha destacado entonces el rol también de todas esas series que no pertenecen a los canales de televisión tradicionales de los Estados Unidos u otros extranjeros, sino que al servicio de streaming como Netflix, y también, por cierto, estos guiños que se hacen a la diversidad, sobre todo en una industria cinematográfica que ha sido sumamente cuestionada este año y también años anteriores por no tener ese elemento como parte de la diversidad que se busca también destacar en medio también de este contexto sociopolítico que está viviendo los Estados Unidos. Eso entonces con esta nueva edición de los Globos de Oro que aconteció el día de ayer con todas las restricciones pandémicas, ¿no?, que lleva también a Hollywood a realizar esta ceremonia de premios de forma telemática, sobre todo realizando videollamadas, y que es un antecedente, por cierto, también a lo que vaya a ocurrir ya en las próximas semanas con los Oscars, ¿no?, que probablemente también va a ser de forma telemática, que esa ceremonia se va a ir realizando precisamente por todas las consideraciones también de la pandemia. Con esa información del espectáculo y, por cierto, también de la agenda internacional, nosotros dejamos hasta acá esta edición de Conexión Global, pero siga en compañía de CNN Chile, porque ya seguimos también con la revisión de las noticias internacionales, pero también de las noticias nacionales.